El tráfico de personas es una industria multimillonaria que atrapa a millones de ciudadanos alrededor del mundo. La mayoría de las víctimas son abusadas y viven en condiciones infrahumanas. Muchos atrapados en esta red oscura originada en Filipinas, donde los seres humanos se han convertido en la exportación número 1. En nuestro último episodio, visité Damayan, un grupo dirigido por trabajadoras domésticas filipinas que organiza a las víctimas del tráfico. Su fundadora, Linda Olicon, explicó estas cifras altas. Estas mujeres no tienen otra opción para mantener a sus hijos, sino es trabajando en el país de acogida como domésticas. Estados Unidos arruinó a nuestro país. Por supuesto, la crisis económica no es un acontecimiento aislado y el origen de todo esto comenzó hace mucho tiempo. Las islas Filipinas han sido ahogadas por las potencias coloniales durante los últimos 5 siglos. Es el mosaico de más de 7.000 islas culturalmente distintas, las cuales fueron las primeras reclamadas por el Imperio Español en 1525. España ocupó y gobernó Filipinas durante los siguientes 3 siglos. Esta larga historia de dominación colonial es, en el fondo, una historia de resistencia. Al menos 300 revueltas armadas a gran escala fueron llevadas a cabo por indígenas filipinos contra el Imperio Español. Una de las combatientes más feroces de la independencia era una mujer conocida como Gabriela Silang, nacida en 1731. Ascendió a general en el ejército indígena y lideró personalmente la rebelión más larga y duradera contra los colonizadores. Todo esto cuando tenía solo 31 años. Fue capturada y ejecutada por las tropas españolas. En 1896, Andrés Bonifacio y su organización clandestina Katipunan declararon el comienzo de la Revolución Filipina con un levantamiento contra las fuerzas coloniales en Manila. La revolución se extendió rápidamente a través de la constelación de las islas, después de 2 años continuos de rebelión y con España distraída con una guerra con los Estados Unidos. La independencia era inminente. Estábamos a punto de independizarnos de España, pero Estados Unidos estaba en su auge y estaban buscando otros mercados en el extranjero. Fue entonces cuando entraron materias primas de otras industrias. Encontraron nuestros mercados para sus productos y nos encontraron a nosotros. Conspiraron, negociaron con España a nuestras espaldas para decirles que estaban a punto de ganar, que podrían vendernos a este país, que les pagarían y que se encargarían de nosotros. Y ese fue el Tratado de París. En 1898, Filipinas se declaró independiente por primera vez, pero fiel a la lógica de los imperios, esto no fue reconocido por las potencias occidentales. En cambio, el Imperio Español derrotado redactó una escritura imaginaria y firmó la propiedad de los Estados Unidos. Los Estados Unidos también reclamaron Cuba, Guam y Puerto Rico en la conquista, e incluso pagaron una fuerte compensación a España por su colonia perdida. Como dijo un senador en celebración, las Filipinas son nuestras para siempre, y justo más allá de las Filipinas son los mercados ilimitados de China. El poder que gobierna el Pacífico es el poder que gobierna el mundo. Sí. No sucedió sin una lucha. La resistencia del pueblo filipino continúa. Hubo un tiempo en 1904 donde los Estados Unidos tuvo que matar a toda la población masculina de 10 años en adelante, de una isla grande. ¿Por qué? Debido a que fueron superados en número por los guerrilleros filipinos y muchos estadounidenses fueron asesinados, por lo que los comandantes estadounidenses ordenaron el asesinato de todos los habitantes masculinos de la isla de los 10 años en adelante. Tácticas como estas encarnaban la guerra contra el pueblo filipino. Como dijo uno de los comandantes estadounidenses al Manila Times en 1901, las órdenes a sus tropas eran claras. No quiero prisioneros, quiero que maten y quemen. Cuanto más maten y quemen, más me complacerán. Haz que sea un desierto salvaje. Los filipinos resistieron fuertemente esta pacificación, tanto con tácticas convencionales como con las guerrillas. Fueron superados militarmente. Solo alrededor de 1 de cada 4 filipinos estaban armados con un arma de fuego.
el resto con nada más que arcos y lanzas. Repelidos por la guerra, más de una docena de soldados estadounidenses, muchos de ellos afroamericanos, abandonaron sus puestos para unirse a la resistencia nativa. Uno de ellos, David Fagan, incluso se convirtió en capitán en el ejército revolucionario, apodado General Fagan por los combatientes filipinos de la libertad. Estados Unidos reunió a decenas de miles de campesinos en campos de concentración y designó zonas de combate que no distinguían entre combatientes y civiles. La guerra fue oficialmente declarada en 1902, pero una guerra de guerrillas por el ejército revolucionario hizo estragos durante otra década. Y las atrocidades continuaron. En 1906, las fuerzas estadounidenses trataron de erradicar la resistencia obstinada del pueblo indígena moro, cuando 1000 de ellos, entre ellos muchas mujeres y niños, se retiraron para esconderse juntos en un cráter. Fueron asesinados sin piedad. Solo 6 de cada 1000 sobrevivieron a la masacre. Los primeros 15 años de colonización fueron tan brutales que los Estados Unidos ya habían matado a más filipinos que los españoles en los últimos 300 años. En ese poco tiempo, más de 1 millón de filipinos fueron asesinados de una población que apenas alcanzó los 6 millones. Mientras los políticos estadounidenses emprendían su campaña de pacificación con asesinatos masivos, construyeron la estructura de su nueva colonia. Los generales del ejército de Estados Unidos fueron instalados como dictadores de diferentes regiones. Una serie de leyes coloniales trataba de aplastar cualquier sueño de independencia nacional. Los disidentes fueron condenados a largas penas de prisión o ejecutados cruelmente. Se aplicaron las políticas de solo inglés. Incluso llegó a ser ilegal exhibir la bandera de la República Filipina. Las nuevas leyes comerciales y los aranceles hicieron que los monopolios de los Estados Unidos fueran casi indiscutibles. Las islas se vieron forzadas a desarrollarse simplemente como una economía de exportación para unos pocos bienes como el cáñamo, el azúcar y el tabaco. Gran parte de la población estaba subyugada como trabajadores de las plantaciones, que también sirvieron como fuerza de trabajo de reserva que los Estados Unidos exportó a Hawái, California y más allá para reemplazar a los trabajadores mejor pagados o en huelga. Los enormes proyectos madereros y comerciales minaron la tierra de las materias primas y diezmaron el medio ambiente. El desarrollo se centró en producir para los capitalistas estadounidenses, no para el pueblo filipino, y la dependencia del patrocinio estadounidense para la supervivencia. Hubo un periodo en el que Filipinas fue una colonia directa de los Estados Unidos. Pero luego, Estados Unidos también experimentó algo muy nuevo allí. Eso era lo que ustedes llaman neocolonialismo, controlando un país no por la fuerza directa, sino entrenando a las élites en el país, educándolas sobre cómo Estados Unidos quiere y necesita que las Filipinas sean, para implementar su proyecto imperial en todo el mundo. Y así fue lo que sucedió allí. En 1946, después de que Estados Unidos controlara la economía, el ejército y las relaciones exteriores, la educación, todo lo que es crucial y estratégico para el país. Esa era llegó con el final de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual el Imperio japonés atacó y ocupó Filipinas. La élite política cambió a administradores de la ocupación de Japón rápidamente para mostrar su rostro imperial en una sola masacre conocida como la Marcha de la Muerte de Batán. Unos 18.000 filipinos capturados fueron asesinados en tiroteos, palizas y decapitaciones por soldados japoneses. El presidente Roosevelt hizo un llamado a los filipinos: únanse a nuestro ejército para luchar contra Japón y les daremos todos los beneficios de los veteranos americanos. Más de 200.000 filipinos respondieron a este llamado, pero tan pronto como terminó la guerra, el Congreso revocó todos los beneficios para los filipinos en el ejército estadounidense. Hasta el día de hoy, el Congreso se niega a conceder estos beneficios a los 50.000 sobrevivientes de los veteranos filipinos. Miles de filipinos se organizaron para luchar contra el Imperio japonés. El Ejército Popular Antijaponés nació, liderado por los socialistas y con más de 100.000 campesinos. No solo lucharon contra la ocupación, sino liberaron grandes áreas del país, establecieron gobiernos comunales y redistribuyeron tierras de cultivo al campesinado. Por miedo a este movimiento de liberación en crecimiento, los Estados Unidos prometieron concederle la independencia a Filipinas cuando la guerra hubiese terminado. Pero antes de concederle la independencia, tuvo que volver a conquistarla. Rápidamente atacaron al movimiento campesino y devolvieron las tierras a los terratenientes feudales. Con un círculo de élites al mando, los Estados Unidos le concedió la supuesta independencia en 1946. Pero mientras bajaban la bandera de Estados Unidos para subir la de Manila, solo la forma de gobierno cambió. Estados Unidos seguía atento a su proyecto colonial.
Cuando el ejército revolucionario resurgió a finales de la década de 1940, exigiendo la reforma agraria, los Estados Unidos proporcionó ayuda militar e inteligencia para contribuir con el gobierno filipino a destruir el movimiento. Su inversión no fue solo para mano de obra barata y recursos. El Imperio de Estados Unidos usó a Filipinas como su base central para el control imperial en Asia, en particular durante sus guerras contra Corea y Vietnam. Élite tras élite intercambiaba lugares como títeres de los Estados Unidos, hasta que uno de ellos, el presidente Ferdinand Marcos, ya no quiso molestarse con la máscara de la democracia. En 1972, Marcos declaró la ley marcial y gobernó a través de una dictadura militar durante los próximos 14 años. Un movimiento socialista estaba creciendo, reclutando a todos, desde estudiantes universitarios en las ciudades hasta agricultores en el campo. Un movimiento separatista moro dominaba toda una región del país. Estos grupos tomaron las armas para luchar contra la dictadura de Marcos, con el nuevo Ejército Popular y el Frente Moro de Liberación Nacional. Nuevamente, Estados Unidos proporcionó millones de dólares en entrenamiento militar y armas al ejército filipino para asociarse en su guerra mundial contra el comunismo. Durante esta represión, Marcos atacó a todos los opositores políticos. El régimen encarceló a más de 70.000 personas, unos 35.000 torturados y al menos 3.000 fueron asesinados. Para el imperio de los Estados Unidos, matar comunistas merecía un apoyo total. Cuando el presidente George Bush padre visitó Filipinas en 1981 y honró a Marcos con un brindis diciendo: "Nos encanta su adhesión a la democracia". Pero un movimiento masivo de personas que se negaron a ceder a la dictadura estaba creciendo. La generalizada oposición forzó a Marcos a celebrar elecciones que perdió. Como el dictador mimado que era, Marcos se negó a dimitir hasta que millones de filipinos salieron a las calles exigiendo su destitución en 1986. Mientras el gobierno de Estados Unidos apoyaba su derrocamiento, todavía le daba al dictador el santuario y la protección en los Estados Unidos por sus años de leal servicio, incluso después de huir con miles de millones robados del Tesoro Nacional. El sucesor respaldado por Estados Unidos, el presidente Aquino, fue solo un cambio cosmético. Aunque Marcos se había ido, la represión fascista de la izquierda se mantuvo y el orden neoliberal se enraizó. Filipinas era una economía agrícola. 70% de nuestro pueblo son agricultores. No son dueños de las tierras. Un 15% de nuestros trabajadores no tienen tierras. El número de trabajadores está bajando. El número de agricultores también está bajando. ¿Por qué? La economía fue socavada y teníamos una economía agrícola en los 60 y mucho antes que fue destruida por la agricultura capitalista. Lo que hizo la agricultura estadounidense fue empeorar los problemas y las contradicciones en el sector agrícola. Los pequeños agricultores se hicieron más pequeños y no pudieron mantenerse. Los campesinos medianos que poseían pequeñas tierras perdieron sus tierras porque empobrecieron, vendieron sus tierras. Los grandes se hicieron más grandes, los terratenientes se convirtieron en colaboradores. Trabajaban estrechamente con los negocios de la agricultura en los Estados Unidos y otros países capitalistas. En este momento, no estamos produciendo todo el arroz que necesitamos. Somos extremadamente dependientes del arroz. Lo comemos hasta como postre y lo comemos 3 veces al día. Y lo usamos para el postre. También, tanto así, dependemos del arroz. Pero ahora importamos arroz ahora mismo. Durante la época de Marcos, en los años 60 y 70, cuando se convirtió en presidente, aceptó las políticas de neoliberalismo, desregulación y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa eso? Un gobierno más pequeño, sacar el dinero del gobierno. Se traduce en menores servicios para la gente. Así que eso fue lo que pasó. Yo era una activista en las Filipinas de la década de 1970. En el momento en el que el impacto del interés económico de Estados Unidos es bien conocido, especialmente para los estudiantes y la academia, por lo que formé parte del cuerpo estudiantil que trataba de educar a nuestra gente, porque nuestro problema era el servilismo de nuestro gobierno a las políticas neoliberales de los Estados Unidos en el país. Como resultado de esas imposiciones del Fondo Monetario Internacional, muchos de los servicios gubernamentales fueron realmente reducidos,
y la gente no solo tenía acceso suficiente a cosas básicas como el agua o la electricidad, las cuales estaban prohibidas. Si tenías una nevera, debías preocuparte por pagar la factura. Era preocupante. Se puede imaginar que durante el periodo de Marcos, cómo los jóvenes, los desempleados y los estudiantes se fueron a las armas. Las familias no tenían los servicios básicos, las matrículas eran altas, no tenían trabajo, así que se organizaron y le pidieron al gobierno que rechazara las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Pero Marcos no hizo eso. Lo que hizo fue que inventó la política de exportación de mano de obra de Filipinas. La política implicaba que el gobierno convencía a la gente que para apoyar a su familia podía encontrar trabajo en el extranjero. Eso fue en los años 70. Fue tan brillante que les dio a los jóvenes, especialmente a los hombres, les decía que si buscaban trabajo en el extranjero, que podía ayudarles. También fue una estrategia para esparcir el movimiento estudiantil y el movimiento juvenil, cuando había tantas concentraciones en las calles. ¿Y ahora qué? No hay agricultura, no hay industrialización. Todo lo que tienes es la exportación de mano de obra. Es por eso que más del 10% de la gente está en el extranjero. Esta es la historia detrás de miles de familias con la carga desgarradora de ser atravesados al otro lado de los océanos, solo para encontrar superexplotación y abuso en el mismo país que moldeó su destino el siglo pasado. Hoy en día, el imperio de los Estados Unidos no quiere perder su dominio sobre las islas Filipinas geoestratégicas, y la casta de los autócratas respaldados por Occidente continúa su papel. Décadas de estragos neoliberales y una guerra contra la izquierda ha dado lugar al populista de derecha Duterte, prometiendo soberanía nacional junto a una nueva era de ley y orden. Desde que ganó la presidencia, Duterte ha llevado a cabo una guerra sanguinaria contra las drogas, definida por asesinatos extrajudiciales que han dejado miles de muertos. Una vez más, los filipinos se encuentran bajo la ley marcial en otra medida extrema impuesta por Duterte en mayo. Llegó al poder con una retórica contra el imperialismo estadounidense, pero se necesitará mucho para ser estricto con el imperio. Filipinas todavía tiene millardos de dólares en deuda con el Fondo Monetario Internacional y con proyectos de desarrollos como USAID. Estados Unidos continúa impulsando leyes y políticas filipinas que benefician a sus corporaciones. Aunque un movimiento de masas forzó el cierre de las principales bases estadounidenses en 1992, todavía mantiene una importante presencia militar, conduce juegos de guerra conjuntos y ha acumulado una fuerza de representación en el ejército filipino. Aliados ya, Trump y Duterte han señalado que fortalecerán su relación militar bajo la bandera de la lucha contra el terrorismo. De hecho, este mes, los Estados Unidos le dieron al gobierno de Duterte un cargamento de armas de cientos de ametralladoras y lanzagranadas. Pero hay una fuerza más poderosa que estos dos hombres fuertes que pueden cambiar todo esto. La comprensión del cambio es realmente aprender y respetar el valor de la gente pobre. Las personas que están directamente afectadas son las personas que necesitan si quieren un cambio real. No los congresistas o los senadores, no ellos, porque si miran los intereses del gobierno, ¿qué verán? La élite es la misma, la exportación, importación. Las familias que poseen las empresas son los que dirigen el país también. Tengo 65 años. Miro las cosas desde otra perspectiva. Es muy triste. Yo era una activista cuando tenía 18 años. ¿Cuántos años más? ¿Cuántos presidentes más? Conocer a los valientes luchadores Indamaya me recordaron que la historia de la resistencia filipina es una cadena ininterrumpida, desde sus primeras batallas cara a cara contra los colonizadores que llevan armadura y espadas, hasta la organización contra los explotadores de hoy que usan trajes de 3 piezas. Los pobres y oprimidos en Filipinas son muchos más que las víctimas del sistema, pero son la fuerza que lo cambiará.